Hola, me da gusto estar de nuevamente aquí conversando con nuestros temas importantes. Y la vez pasada platicamos sobre la vida de Buda, el iluminado. Ahora nos toca platicar sobre la filosofía, la doctrina, la religión, aunque a él no le gustaba hablar de ese punto de religión. Él hablaba de indicar un camino que él mismo encontró y entonces eh, no dejar un libro. No existe un libro que leer y buscar. Tampoco existe un Dios a quien adorar. Existe un camino que él encontró eh, por su propio recurso, sus propios conocimientos. Y entonces empezamos a ver que ahora ya la religión ya no es tan natural, ya no es como una religión infantil, donde todo era natural, donde casarse era normal, donde, por ejemplo, el padre de Rama tenía más de una esposa. Ahora hay unas reglas. A partir de hoy, a partir de esta religión, que es el budismo, existe una doctrina, existe una organización religiosa en cierto punto. ¿Qué sucede cuando las personas acceden o desean iniciar una vida de, para buscar el camino que Buda encontró? Bueno, empezamos por ser eh, una persona que toma el sanyas, es decir, está dispuesto a renunciar a todos los bienes materiales para dedicarse a la búsqueda. Cuando tú decides ser budista, cuando tú decides abrazar el camino de Buda, si eres casado, pues debes abandonar a tu esposa. Si tienes novia, tienes que dejar a la novia. Si eres soltero, en todo caso, no tienes derecho a tener novia, y mucho menos tener sexo. Aquí es donde empieza el tema de la castidad. ¿Eres vegetariano? ¿Eres una persona con una ropa distinguida, una ropa de color amarillo? ¿Tienes un corte de cabello muy, muy visible? Y te apartas del mundo totalmente, del mundo que conocemos, el mundo, digamos, el mundo urbano, el mundo lleno de ruido, de maldad, de tentación, de cosas que hacen que los deseos se desboquen. Y entonces vas ahí. Todo esto que tú platicando son aspectos de apariencia, aspectos externos de la persona, porque realmente lo importante es lo que viene más adelante. ¿Qué es lo que viene después de tomar sanyas, convertirte en vegetariano, separarte, eh, cortarte el cabello y practicar la castidad? Bueno, en principio el sistema budista conoce una naturaleza humana como la que conocemos todos los orientales o los científicos. ¿Cuál es la naturaleza humana? Bueno, tenemos un cuerpo físico con el que nos podemos mostrar a las demás personas, con la que nos exhibimos, con la que nos lucimos, se puede decir, y este cuerpo tiene 5 sentidos. Eh, los 5 sentidos que ya conocemos, que utilizamos el olfato, utilizamos el oído, utilizamos la visión, el gusto, y estos, el budismo lo acepta tal como es, no hay crítica. Donde podemos empezar con problemas de opinión es en la reencarnación, porque entonces hablamos de una reencarnación. Y cuando hablamos de reencarnación, hablamos de karma. Aquí es donde empezamos con pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, entonces es una persona que toma un cuerpo provisional, que en esta filosofía se llama un bardo. Un bardo demora 49 días nada más de vida en lo que encuentra dónde renacer, dónde vivir. En los renacimientos hay varias maneras según la filosofía budista. Puedes renacer o reencarnar como persona, o bien puedes reencarnar como un animal, dependiendo de tus gustos últimos, porque finalmente cuando el bardo se hace, conserva el ego. El ego es toda la descripción,
la acumulación de experiencias que tiene el ser humano. Ahí está. Entonces el ser humano que es perezoso, lo más común es que pueda encarnar un animal. En este caso hablábamos o hablan los filósofos del tema, podría ver aparecerse cuando están apareándose de un par de gatos y puede renacer en un gato para poder seguir de perezoso. O bien cuando una persona está muy identificada con un pueblo en una ciudad, puede renacer en una persona y renace nuevamente como ser humano. El karma es muy importante en ese tema porque se dice que puedes incluso irte directamente al infierno y no tienes su posibilidad de hacer encarnaciones en personas o en animales. Y esto se debe a que dice que mínimo, para que tengas derecho a tener un bardo o para que tengas derecho a renacer, tendrías que tener tantos karmas positivos como tantos karmas negativos. Pero cuando las personas tienen muchas karmas negativas y no tienen positivas, entonces ya no tienen ninguna posibilidad de reencarnar ni como persona ni como animal, sino que simplemente se va directo al infierno. Esa es una de las explicaciones que se tiene en la filosofía. También se comenta que en este sistema, el budismo contempla tres mundos. El mundo visible, donde estamos todos nosotros, vamos a decir la Tierra, ¿no? Es un mundo visible o corpóreo. El mundo de los deseos, que ese es un mundo muy aparte. Y el mundo incorpóreo, o sea, el mundo de donde no hay físico. Son seres que no tienen cuerpo. Son los tres mundos que reconoce. Y entonces, aquí lo importante es saber, de acuerdo a tu base espiritual, en qué momento o en qué lugar te encuentras, para poder aspirar a tener algo claro. Hay una práctica con la que tú vayas mejorando en tu vida personal. Por ejemplo, hay que practicar algunas cosas, por ejemplo, una evolución. La evolución se da practicando la generosidad, utilizando la paciencia, la inteligencia, la compasión. Practicando esa parte se puede ir evolucionando espiritualmente. También se debe practicar algunos preceptos. Y los preceptos importantes en este caso es lo que ya conocemos ahora por nuestro lado en Occidente con los 10 mandamientos de Moisés, en la ley de Moisés. Pero aquí no se dice esto, aquí se dice, por ejemplo, no debes de matar a seres humanos, no debes de robar, no debes de tener sexo de manera ilegal, no debes consumir drogas que afecten tu físico y tu razonamiento. Y así por el estilo. No es que sean 5 o 6, son los preceptos básicos para poder continuar en esto que es el budismo o la filosofía budista. Ahora bien, ¿qué pasó cuando los brahmanes se enteran y se dan cuenta sobre la actitud y la doctrina nueva que implanta Gautama, que ahora ya es Buda? Hay un gran problema. Ustedes sabrán, si han leído o han escuchado, que aun cuando sí fue aceptada la doctrina, poco a poquito, y llevó a miles en ese camino, la mayoría, o lo más importante, o la corriente más luminosa, o mayor número de creyentes y seguidores, están fuera de la India. ¿Por qué? Porque se fueron para China, de China se fueron para Japón y otros países asiáticos. Pero no fue su centro, su matriz, no fue la mayoría de seguidores en la India. ¿Por qué? Porque la filosofía de Buda vino a contradecir lo que estaba establecido en la filosofía hinduista. ¿Qué es lo que mandaba la filosofía o la doctrina hindú? Bueno, el tema es que, según la filosofía, lo comentamos en su momento, que de Brahma, en su cabeza o de su mente, nacen sus hijos. Bueno, hay 4 clases sociales en la India, de las cuales la primera clase
es la de los brahmanes. Y ellos dicen que de la cabeza y de la boca de Brahma nacieron los brahmanes. Esto quiere decir que miles de años antes de que llegara Buda, toda la creencia es que nadie podía ser brahman. Nadie podía ser brahman. Solamente los que nacieron siendo brahmanes. ¿Quiénes nacieron brahmanes? Los que nacieron de la boca y o del cráneo de Brahma. Esa es la base. Cualquiera que dijera lo contrario era un problema. Bueno, pues mire, Buda dijo que es donde, pues no lo condenaron, porque no existe condenación ni blasfemia, ni tampoco excomunión allá en esa creencia. Pero sí se echó enemistad a este grupo de religiosos. Dice, no por nacimiento se convierte uno en Brahman, solo por sus acciones se convierte uno en Brahman. Bueno, ese es un problema muy grave. El otro concepto que también contradijo la filosofía hindú es que dice, el alma no existe. ¿Por qué dice él que no existe? Porque para llegar a la iluminación habría que cumplir lo que dice Tao. Hay que vaciarse, quedarse sin nada. Pero cuando se refiere a sin nada, se refiere a eliminar el ego. Y entonces llenarlo de la divinidad, llenarte de lo bello, de lo religioso, iluminarte. De otra manera, si tienes ego no te puedes iluminar. Pero ¿qué pasa su forma de pensar? Si es que llega a vaciarse y queda el alma, pues no te puede llenar a la divinidad. Estás ocupado todavía. De ahí viene la creencia o la filosofía o la afirmación de parte de él decir que no existe alma. Y algo también muy grave que dijo para las religiones organizadas a partir de, es que yo te puedo indicar el camino, porque ningún Buda debe de darte una filosofía para que camines. Solo se te puede indicar para que tú vayas por tu cuenta. Aquí se resuelve el problema de por qué no tuvo un libro, por qué no dictó filosofía. Sí, hay muchos libros, definitivamente hay muchos libros escritos, pero no es el afán. Lee este libro y con esto serás salvo. Lee este libro y con esto serás iluminado. Eso no fue así. Fue decirte, yo llegué a través de la meditación a un camino. Yo quiero que tú llegues. ¿Cómo? Como lo hice yo. ¿Cómo lo hiciste? Despojándote de todo lo humano, lo material, despojándome de todo el deseo, de toda ilusión humana, dejando todo lo material, dejando el deseo y dejándome vacío para que pudiese llenarse o llegar a la iluminación a su vida personal. Es el camino. Por eso hay muchos conceptos que se mencionan, no lo dijo él, sus seguidores con el tiempo fueron complementando su filosofía y algunos han avanzado tanto que a estas alturas, en la época actual, hay tantas divergencias, hay tantas corrientes del budismo que en su momento, si tenemos tiempo, lo comentaremos. Muchas gracias.